El ungido de Dios. David nació en Belén, en la casa de Jesé, como el menor de 8 hermanos. En aquel tiempo, Saúl era el rey de Israel, pero había desobedecido a Dios, por lo que el profeta Samuel recibió una orden divina: encontrar un nuevo rey. Dios lo guió hasta la casa de Jesé, y tras revisar a todos sus hijos, el profeta vio en el joven David, un pastor de ovejas, el elegido de Dios. Allí mismo, lo ungió con aceite, aunque el muchacho aún no sabía lo que le esperaba. David y Goliat, el niño contra el gigante. Mientras David seguía cuidando ovejas, sus hermanos mayores estaban en el ejército de Israel, luchando contra los filisteos. En una de esas batallas, los filisteos tenían un guerrero imponente, Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, que desafiaba diariamente al ejército israelita, pidiendo un hombre que se atreviera a enfrentarlo. Nadie tenía el valor, hasta que llegó David. Cuando el joven David fue a llevar comida a sus hermanos, escuchó el desafío de Goliat y se indignó. «¿Quién es este incircunciso que desafía al ejército del Dios viviente?», preguntó. Sin importar que solo fuera un pastor, David se ofreció a pelear. Saúl, el rey, dudó de él, pero al final lo dejó intentarlo. Sin armadura ni espada, solo con su honda y 5 piedras lisas del arroyo, David se enfrentó al gigante. Con una confianza inquebrantable en Dios, lanzó una piedra con su honda y la dirigió con precisión mortal a la frente de Goliat. El gigante cayó al suelo, y David, corriendo sobre su cuerpo, tomó la propia espada de Goliat y le cortó la cabeza. Así, un pastor venció a un guerrero invencible, y todo Israel celebró su victoria. David y Saúl, de héroe a perseguido. David se convirtió en un héroe nacional, y Saúl lo llevó a su corte. Pero pronto, el rey comenzó a envidiarlo. Las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. La rabia de Saúl creció tanto que intentó matar a David varias veces. Lo arrojó una lanza, lo envió a misiones imposibles y hasta intentó casarlo con su hija Mical solo para ponerlo en peligro. Pero Dios protegía a David. Jonatán, el hijo de Saúl y mejor amigo de David, lo ayudó a escapar. Durante años, David vivió como un fugitivo, reuniendo un grupo de leales guerreros. Saúl lo persiguió por desiertos y montañas, pero David, aunque tuvo oportunidades de matar al rey, nunca lo hizo porque seguía viéndolo como el ungido de Dios. Finalmente, en una batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos murieron. David lloró la muerte de Jonatán y Saúl, aunque este último había sido su enemigo. El reino de David, el pastor convertido en rey. Tras la muerte de Saúl, David fue ungido rey primero de Judá y luego de todo Israel. Su reinado fue glorioso. Conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital de su reino. Derrotó a los filisteos y a otras naciones enemigas, expandiendo Israel a su máximo esplendor. Hizo traer el arca del pacto a Jerusalén, danzando con alegría ante Dios, demostrando su pasión y amor por el Creador. David era un líder sabio y valiente, pero no era perfecto. Su mayor pecado llegó cuando vio a una mujer hermosa, Betsabé, bañándose. Aunque estaba casada con Urías, un fiel soldado de David, el rey la deseó y la tomó como suya. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó ocultar su pecado, pero al no lograrlo, mandó a Urías a la primera línea de batalla para que muriera. Dios se enojó y envió al profeta Natán, quien confrontó a David con una historia sobre un rico que robaba la única oveja de un pobre. David, quebrantado, se arrepintió sinceramente y compuso el Salmo 51, pidiendo perdón a Dios. Aunque Dios lo perdonó, su pecado trajo consecuencias, la muerte de su hijo con Betsabé y la rebelión dentro de su familia. Los últimos días de David. A pesar de sus errores, David siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Sus últimos años fueron turbulentos, con su propio hijo Absalón rebelándose contra él, obligándolo a huir de Jerusalén. Finalmente, su ejército venció a Absalón, pero David lloró desconsolado su muerte. Al envejecer, David nombró como sucesor a su hijo Salomón, quien luego construiría el templo de Dios. Antes de morir, David dejó un legado de salmos y enseñanzas sobre la fidelidad a Dios. Murió en Jerusalén, siendo recordado como el rey más grande de Israel, el pastor que se convirtió en guerrero, el guerrero que se convirtió en rey, y el hombre que, a pesar de sus fallas,
siempre buscó el corazón de Dios. Legado de David.